Hola, bienvenidos a CFO Digital, tu podcast financiero. Mi nombre es Juan Luis Melgar y hoy seré el host de este episodio. Hoy tenemos un episodio muy importante y muy especial. Tenemos un invitado, como siempre, de lujo, como todos nuestros invitados. Juan Carlos Velázquez es ingeniero en sistemas, pero más que eso es un líder de transformaciones digitales. Es bastante joven, en especial en su forma de ser y de tratar con su equipo de personas de trabajo. Y la razón por la que está acá es porque queremos que nos cuente un poco de su experiencia. Ha trabajado en transnacionales, tiene mucha experiencia y estamos trabajando posiblemente dentro de poco algún proyecto juntos y por eso fue que salió esta invitación. Juan Carlos, bienvenido. Tal vez si nos puedes dar un poquito de introducción de qué es a lo que te dedicas y de ahí partimos un poquito de este CFO digital. Excelente. Gracias, Juan Luis, por la invitación. Gracias por darme esta oportunidad de darme a conocer por este medio. Pues mi nombre es Juan Carlos Velázquez, como ya bien lo dijiste. Soy ingeniero en sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya tengo algunos añitos de estar en ese medio, desde 1998 que me gradué. Hasta la fecha, pues he trabajado toda mi vida en temas de tecnología, en temas de transformación, en temas de trabajo en equipo, en temas de liderazgo. Siempre ha sido en iniciativa privada, con retos muy, muy altos, implementando software a nivel nacional e internacional, viendo temas de automatización industrial. Me encanta la docencia, soy docente actualmente en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Estuve también en la Universidad Galileo. Y pues muy contento de la vida que he tenido y de las bendiciones recibidas. Gracias, Juan Luis. Gracias, Juan Carlos, bienvenido. Pues quisiera abrir el episodio con que nos compartas un poco de tu experiencia y pues a lo que nosotros nos dedicamos un poquito, tú desde la parte tal vez en teoría un poco técnica, pero ya como líder creo que ya no te toca meter tanto las manos como te gustaría en temas de programación y cosas de ese estilo, sino más como un líder, ¿verdad? Pero me gustaría que me cuentes cómo ves el proceso de transformación digital en tus inicios de carrera y qué principales diferencias a nivel técnico ves ahora, digamos, en temas de tiempos de implementación, en temas de cómo se involucran los dirigentes de las empresas ahora a tomar la decisión de cambiar o de implementar un sistema. Mi percepción es que antes se le asignaba al 100% al gerente de IT. Hoy por hoy los dueños de las empresas o los dirigentes de cada departamento se involucran más en esta calificación. ¿Qué opinas de este comentario? Sí, pues comentándote un poquito, yo me gradué siglo pasado, 1998 fue el año en que me gradué. En ese tiempo se hablaba mucho de las computadoras de escritorio, se hablaban de servidores Unix, no existía Linux, no existían smartphones, no existía nada de eso, apenas salían unos celulares que parecían unas bananas, imagínate, y era carísimo ese tema. Entonces hablábamos de PCs, hablábamos del internet, pero por llamada telefónica. O sea, era una cuestión que estaba en pañales. Y yo decía, wow, y contra eso tenemos que hacerlo a nivel empresarial. Y el software, pues era software en ambiente carácter, mucho. Había migrándose a ambiente gráfico. La web apenas existía un navegador web texto que se llamaba Gopher. En aquella época, cuando salió Netscape, fue un boom en Guatemala. ¿Y qué es eso, verdad? Un navegador web. ¿Y qué es hacer dial-up? Y que me conecto a 9K, a 26K, 56 Kbps. Y wow, es súper rápido. Y hoy en día eso ya no es vigente. Ya no se usa la tecnología de esa manera. Ha sido un cambio radical. Yo siento que son prácticamente 2 vidas. Porque una vida de finales de los 90, el boom de los 2000, que a los 2000 se acaba el mundo. Y no fue así.
y que las bases de datos iban a colapsar con de 1999, 31 de diciembre a las 24 horas. No fue así. ¿Cómo se llamaba eso? Y2K. Y2K, sí. Ajá, entonces fue una cosa tremenda. Habían grupos religiosos que salió en las noticias que hasta se quitaron la vida. Y yo decía, ¿y qué locura es esa? Y eso no es así. Y ya vamos hoy en el 2023 y nos hemos dado cuenta que eso no ha sido de esa manera. Entonces, en esos años, pues yo miraba ese tipo de tecnología. Yo programaba un poco, me orienté mucho a una marca de producto que se llama Oracle. Y pues pude trabajar en varias empresas programando, después siendo consultor, después siendo ejecutivo y así sucesivamente. Veo que se transformó totalmente lo que queríamos hacer en esos años finales de los 90, que eran las telecomunicaciones. Eso hasta ahora se ha logrado bastante y pienso que todavía falta por hacer. O sea, lo que hemos logrado, yo pienso que todavía falta muchísimo. Temas de redes era un tema difícil. Hoy hay mucha ventaja con los temas inalámbricos. Me recuerdo que en los 90, estoy haciendo la comparación, ¿verdad? Claro. En los 90 todos querían tener una computadora en su casa. Ahora no. Ahora todos quieren tener un teléfono en la mano. Y algunos tienen hasta 2 teléfonos en la mano. El del trabajo y el personal. Entonces, es una cosa que uno dice, el mercado ya no es de PCs, el mercado ya no es de laptops, el mercado es de tener la información en la mano, ¿verdad? Entonces, por ahí te voy respondiendo que todo eso ha cambiado muchísimo. He visto ese cambio, he sido partícipe de esos cambios. Entonces te digo que esto no va a parar de cambiar, va a seguir cambiando. ¿Para dónde va a ir? Eso es incierto, el futuro siempre es incierto. Claro. Pero va a seguir cambiando y vamos a tener más tecnología en 5 años, 10 años va a cambiar. Listo. Hablábamos un poco de un dicho que tú tienes, ¿verdad? Y cómo es este proceso en las empresas donde tú has estado. Hoy eres un experto en logística, ¿verdad? Trabajas en logística en una empresa muy importante en nuestro país que pues conecta a las personas, ¿verdad? Que es un servicio bastante interesante. Pero me decías un dicho que la gente, el usuario no sabe lo que quiere, ¿no? ¿A qué te refieres con esto un poco? ¿O por qué lo has aprendido? Porque es un dicho que manejas mucho y más la pregunta es ¿cómo ayudas a esta gente a saber qué es lo que quiere? Sí, mira, fíjate que esa es una parte un tanto difícil porque el ser humano tiene un comportamiento totalmente arbitrario. O sea, no sabes cómo va a reaccionar una persona. Puede reaccionar bien, puede reaccionar mal. Cuando nosotros, los que nos dedicamos a sistemas de información, captamos datos, tenemos entrevistas con los interesados, con nuestros usuarios, con los requirentes, y ellos te dicen, mira, es que yo necesito hacer esto y lo otro, pero muchas veces no encuentran las palabras adecuadas y dicen, mira, es que yo quiero hacer una cosa o la otra y uno no logra entender con esas palabras. Entonces lo que toca es seguir conversando con la persona y decirle, mira, dame un ejemplo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, al dar ejemplos, uno dice, ok, ya entiendo, pero tengo que aplicar varias técnicas. Una de esas es ser un buen entrevistador. Al ser un buen entrevistador, tengo que tener la paciencia para poderme dar a entender con él y tratar de entenderlo. Tercero, aplicar la empatía. Tengo que ser empático a él y pensar que él está nervioso, que él está tenso, que él muchas veces no tiene claridad de cómo manifestar sus ideas. Y con ese tipo de cuestiones, entonces yo he llegado a la conclusión de decir el usuario no sabe lo que quiere. Porque tal vez la frase sería el usuario no sabe expresar lo que quiere. Pero muy brevemente decimos el usuario no sabe lo que quiere. Hay otra frase entre los ingenieros en sistemas cuando un usuario comete un error. Uno le dice al usuario, mira, es que ya encontramos el error, pero sigue trabajando.
y le dicen a uno, ¿y qué error es? Es un error de capa 8, le dice. Y entonces dice, bueno, dice, entonces es un error de capa 8. Pero el usuario no sabe que él es el capa 8. Claro. Y todavía me preguntan, mira, ¿y esa capa 8 dónde está? Sí, le decimos, es el interfaz que está entre el teclado y la silla. Y a pesar de eso, él no lo entiende, pero algunos sí lo logran entender, entonces saben, sí, me equivoqué, dice. Buenísimo. Hablábamos un poco de la Bueno, yo sé que tú trabajaste en una empresa grande aquí, de los grupos más grandes de nuestro país. Implementaste un sistema legacy muy grande y me gustaría que nos contaras pues tal vez 3 cosas, ¿verdad? Que creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de implementar este tipo de sistemas. Primero porque, bueno, al menos, es complicado estar en una compañía, ¿verdad? Que tenga los recursos para implementar un sistema como este. Y segundo, la oportunidad de implementar en varios países, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros que nos dedicamos a implementar y también somos consultores, la parte de la cultura también es bien importante, ¿no? ¿Verdad? A la hora de implementar un sistema no es solo a nivel técnico. Pero me gustaría que nos contaras pues 3 cosas que te dejó esa gran experiencia que no cualquiera tiene, ¿verdad? Eso es una empresa que tiene muchos giros de negocios, muchas empresas y que, como digo, estuviste implementándolo en varios países. ¿Qué nos puedes compartir de ese aprendizaje? No es necesario que mencionemos la empresa, pero tal vez dar un poco de contexto de a qué se dedica y más o menos que era un reto grande, ¿no? ¿Y qué te dejó que ahora aplicas en lo que nos decías, ¿verdad? En cómo le transmites el conocimiento a tus alumnos, a tu equipo de trabajo, que tuve la oportunidad de conocerlo, que hay gente muy, muy joven y obviamente muy capaz. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, yo estuve trabajando en una compañía grande, como tú bien dices, durante 18 años. No sentí los 18 años. Sentí que fueron meses, porque no lo sentí. Entré porque era experto en Oracle en ese momento, pero esa empresa se transformó y en el paso del tiempo compró un ERP de clase mundial que empieza con S y termina con P. No, te corrijo. Empieza con B y termina con N. Okay. Pero se lo comió el que empieza con A y termina con P. Ok. Sí, entonces se compró ese software, pero en el mercado de los ERP de clase mundial, ese software empezó a decaer. Y en su momento era de lo mejor y que se ajustaba más al negocio. Y lo conocimos más o menos en el año 2003 y nos llegamos a certificar y esto y lo otro en ese software. Ese se llamaba BAN en ese momento y ya no existe en el mercado. Para tener una idea, ¿cuántos usuarios eran? Como 800 tal vez, más o menos. ¿Cuántos países? En 5 países. Okay. Después que nos dimos cuenta de eso y que el otro ERP de clase mundial empezó a tomar muchísimo más auge y se comió a la competencia porque la gente se empezó a migrar hacia pues nosotros también nos migramos hacia ese y entramos en otra implementación de un ERP. Eso fue más o menos en el 2010. O sea que tú empezaste una implementación y a media implementación empezaste otra implementación, ¿no? Sí, por ese tema de cambio de producto, por la tendencia a nivel mundial de que ese ERP ya no iba. De eso, ese era un ERP holandés que se lo vendieron a unos venezolanos o colombianos y esos a su vez se lo vendieron a alguien más que desapareció el nombre. Jan Van se llamaba el creador de ese ERP holandés, pero eso ya en la historia ya quedó ahí archivado. Mientras que el otro, que es SAP, entonces ese sí sigue adelante, claro, y sigue siendo de los líderes de mercado. 3 cosas interesantes ahí. 1, un ERP es un mundo. Y te lo sé decir así, independientemente de la marca, ya sea JD Edwards, ya Oracle Financials, o sea SAP, o sea Microsoft Dynamics, o la marca que tú quieras. Odoo. La marca que nosotros implementamos. O Odoo, que yo lo que he visto,
a nivel profesional es que ha tomado mucho auge en los últimos años. Voy a mencionar después por qué ha tomado auge y yo lo he visto. Pero primero te voy a responder la pregunta de las 3 cosas. Un ERP es un mundo ahí adentro. O sea, me di cuenta que nadie lo sabe todo, sino ahí uno se especializa en los ERP de esos de clase mundial. Ese es uno. 2, los ERPs no lo implementa la gente de sistemas. Lo implementan los profesionales multidisciplinarios dependiendo del módulo en que está. Por ejemplo, finanzas. Finanzas lo tiene que implementar un financiero, no un ingeniero en sistemas. El área de ventas debe de hacerlo un comercial. El área de manufactura lo debe hacer un ingeniero industrial. El área de mantenimiento de planta debe hacerlo un ingeniero mecánico, un ingeniero electricista, un ingeniero electrónico. Y el área de calidad lo tiene que hacer un ingeniero de calidad. Y así sucesivamente el área de costos lo tienen que hacer los contadores o los auditores, que son los que se especializan en costos. Entonces, una de las cosas que es de win-win, le llamamos, es eso, que lo implemente el que es experto en el área, no solo en ERP, sino también de su know-how como estudio académico, estudio universitario, porque ellos dominan muy bien el tema. Nosotros los de sistemas estamos como detrás de ellos, apoyándolos a ellos, sabemos de todo un poco, pero no somos los dueños o los especialistas. Y tercero, manejar lo que es la gestión del cambio. ¿Qué significa eso? Manejar la expectativa del usuario. Muchas veces la gente que se dedica a hacer ERPs, como yo lo hice, hacíamos las cosas y las hacíamos muy bien, pero solo nosotros las sabíamos. Pero los usuarios no sabían y los interesados tampoco. Entonces nosotros veníamos y les contábamos, les dábamos cápsulas informativas y decíamos, mira, vamos por aquí. ¿Te recuerdas de cómo calcular el costo promedio ponderado de los artículos tales y tales? Ya lo tenemos, eso se hace así, así. ¿Te recuerdas cómo ver la calidad a nivel de aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos? Sí, esto ya lo tenemos en el ERP. Ah, qué bien. Y el mantenimiento de equipo industrial y el mantenimiento de la flota de vehículos y el tema de las ventas. Ya tenemos las ventas, manejamos los impuestos. En Guatemala solo es el IVA, pero en otros países, por ejemplo en El Salvador, está hay un porcentaje de impuesto que se llama impuesto por percepción. Entonces, ese también lo maneja el ERP y en otros países hay otros impuestos. Entonces, todo eso se logra meter en el ERP. Pero eso, ¿cómo se hace? Así como les estaba diciendo, que es el ERP es un mundo, tiene que hacerlo la gente especializada del área que es dueña del proceso, y tercero, manejar la gestión del cambio, para que entonces cuando llegue el ERP y simplemente no sea un fracaso, sino sea un éxito. Buenísimo. Me gustan tus 3 comentarios porque pues nosotros al final somos financieros que implementamos software, ¿verdad? Y un poquito, hay una anécdota ahí de un cliente de Costa Rica que hacía como un comentario de quiénes éramos nosotros y nuestro líder de implementaciones, que tú lo conoces muy bien, pues John es un financiero, ¿no? John Chapney. Y él explicaba que nosotros éramos realmente consultores, ¿verdad? Nuestra forma de implementar es esa, ¿verdad? Nosotros tenemos gente experta cuando implementamos el ERP, que es de lo que estamos hablando ahora, en cada uno de los módulos, ¿verdad? El ERP que nosotros implementamos es modular. Y por otro lado, también me llama mucho la atención que con toda tu experiencia tienes esa humildad de decir, deja a los expertos trabajar y nosotros acompañamos, ¿verdad? En los temas de hacer realidad estas buenas prácticas de los expertos financieros, en comerciales, en logística, en el caso de ahora, y hacerlo una realidad en el sistema. Y por otro lado, me encanta el tema, nosotros comercialmente a veces damos, tal vez es un poco como rústico, ¿verdad? Nuestro idioma comercial, pero yo doy el ejemplo de nada te sirve tener un Ferrari si no lo sabes manejar, ¿verdad? Y
Y a veces nosotros que tratamos mucho con vendors, ¿verdad? Nosotros representamos varios softwares, ¿verdad? En temas de CPM y bueno, de ERP pues solo tenemos uno con Odoo, pero a veces nos damos cuenta que estos vendors no saben la joya que tienen y que comercializan, ¿verdad? Que están tan enfocados en vender y vender y vender que no se dan cuenta lo buena que es la herramienta, o, ¿verdad? Y entonces ahora que tú me haces ese comentario me hace mucho clic, ¿verdad? Porque mucha gente a veces también tiene dentro de su trabajo herramientas muy muy buenas, pero como no han sido capacitados, no le sacan el 100% de lo que le podrían sacar. Nosotros lo que intentamos a eso es pues dar una capacitación ilimitada, ¿verdad? Cuando trabajamos con nuestros clientes no limitamos el tema de capacitación, ¿verdad? Porque pues por lo mismo que tú dices, pero muy poca gente a veces en este negocio lo ve y lo entiende, ¿verdad? No solo es importante tener el Ferrari, sino saberlo manejar, ¿verdad? Sí, ahora te quiero contar lo que pienso de Odoo. Ah, buenísimo. Como open source. Ok. Fíjate que tú acabas de decir algo bien interesante. La gente tiene un Ferrari y no sabe cómo manejarlo. Y te voy a decir cómo yo lo veo. La gente dice, bueno, yo voy a comprar una computadora y le voy a comprar Windows. Uh-huh. Eso es lo primero que dice la gente y es común eso. Yo le digo, no, solo tienes que comprar el hierro. El sistema operativo puedes usar un Linux, que es un open source, uh-huh, que no debo de pagar una licencia de uso, pero es código abierto. Uh-huh. Y entonces a las empresas les puede generar un ahorro significativo. Fíjate, un Windows te cuesta $1,300 y el sistema operativo es excelente. O sea, yo no voy a hablar mal del sistema operativo, muy bueno, muy amigable y todo precioso. Pero si tú te quieres ahorrar unos centavos, pues 1,300 quetzales por licencia, pues son 1,300 quetzales. Y si son 100 PCs, ahí va el numerito, ¿sí? Entonces, para un financiero, cuando uno le dice, mira, vamos a invertir, pero vamos a ahorrar, entonces el financiero dice, ¿pero cómo? Sí, mira, vamos a comprar computadoras, pero sin sistema operativo, porque las aplicaciones las estamos haciendo en casa para que corran en Linux, y le ponemos un Linux, y con eso funciona. Y todo el mundo dice, sí, pero Linux es feo. No, el look and feel que tiene Linux es tan bonito como una Mac. Sí. Y oye lo que te estoy diciendo, como una Mac, como un Windows 10 o un Windows 11. Y funciona muy bien porque Linux está basado en un sistema operativo Unix, que es un sistema operativo que viene del siglo pasado, de los 60, 70, solo que evolucionado muchas veces. El teléfono que tú usas, un iPhone, uh-huh, o un Android, finalmente su kernel es Linux. O sea, estás teniendo un Linux. Claro. Si usas un smartwatch, estás teniendo un Linux ahí. Solo que es un sistema embebido. Así es como se le conoce a eso. Entonces, estás usando muchas cosas en Linux. La nave espacial que mandaron de SpaceX y de otros países hacia Marte llevan servidores Linux. Imagínate. Entonces, yo lo que me he orientado no es gratis, es software libre. Okay. ¿Verdad? No es lo mismo. Mira, lo que he visto es que la tecnología de las comunidades, la tecnología del open source, que tiene una parte pagada y una parte libre, uh-huh, entonces ha hecho muy buenas contribuciones al mundo. Claro. Entonces yo pienso que Odoo, que viene de ahí, que es de comunidades, que muchos le han aportado y que se ha enriquecido totalmente, pienso que esa es parte de los cambios que te decía en el futuro. Va a llegar un ERP que viene de open source a competir a nivel mundial con otros ERPs que son de licencia pagada, que no son baratos, porque quien compra SAP es porque tiene plata. Quien no tiene mucha plata compra otras marcas, como los vehículos, ¿verdad? Como un Ferrari. ¿Quién compra un Ferrari? El que tiene mucho dinero. Pero así como tú y yo, tal vez un BM, tal vez un americano, tal vez una cosa así. Yo tengo una moto eléctrica. pero vamos pues a que claro, tenemos a cierto alcance con nuestro presupuesto. Entonces,
cierto segmento de mercado, o mucho del segmento de mercado, va a poder entrar a ver un software de calidad mundial con un precio bastante accesible. Entonces, claro, es donde yo veo a Odoo que va a ser de mucho beneficio, pero en el futuro ya cercano. Te estoy diciendo futuro cercano porque yo soy un ejemplo. Yo ya estoy buscando Odoo porque me puede servir y es una opción muy buena en lo que es un CRM y un helpdesk y esto y lo otro, y ya solo me falta usar el core del ERP, pero ese será otro tema, ¿verdad? Claro. Pero eso es respondiéndote a lo que te estaba comentando de lo que es el open source. Entonces el open source va a seguir empujando y empujando y empujando muchísimo, que va a hacer que las cosas sigan cambiando. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la verdad que nosotros Odoo lo vemos como... La verdad que hasta nosotros mismos nos ha sorprendido. Nosotros lo consumimos y pues es muy bueno. Te quiero preguntar también un poquito menos del lado de tecnología, un poco más del lado de cultura. ¿Cómo son tus equipos de trabajo de hace 15 años versus el equipo de trabajo que tienes ahora? ¿Cómo has cambiado tu forma de dirigir? Pues obviamente por lo que hablamos, tú no solo piensas a la hora de trabajar en una empresa, no solo piensas en el área tecnológica, ¿verdad? Con lo que me acabas de decir, sino que siempre que propones algo vas más allá. Si puedes generar un ahorro, la empresa lo haces. ¿Cómo formas a tu equipo de trabajo, ¿verdad? Yo pude ver, hace un par de semanas estuvimos con parte de tu equipo de trabajo, porque sé que no es todo, y nos identificamos un montón, ¿verdad? También iba Pablo, que es nuestro fundador, y hablábamos de las edades con las que estás trabajando. Pues nosotros trabajamos en el lado, entre comillas, de tecnología, ¿verdad? Nosotros más del lado, bueno, creo que los dos del lado de servicios. Y cómo es trabajar con esta nueva generación, que mucha gente le llama generación de cristal, ¿verdad? ¿Cómo la diriges tú? Yo no me considero esa generación, pues, pero porque además no lo soy. Pero tengo una idea de lo que me vas a decir. Pero yo vi gente muy comprometida, gente muy trabajadora, incluso... ¿verdad? Mucha gente dice de esta generación que, por ejemplo, se van muy temprano, llegan tarde. Yo los vi ahí trabajando muy contentos, trabajando, ¿verdad? Lo vuelvo a decir. Y se miraban como muy involucrados en lo que estaba haciendo. Vi que el líder de ese grupo de jóvenes, pues la verdad que se miraba igual o más jóvenes de algunas de las personas que él dirigía, muy metido, muy involucrado. ¿Cómo logras eso? Mira, gracias por preguntar, porque es bien difícil esa parte. Es realmente, yo pienso que es los retos más grandes que he tenido en mi vida, precisamente conformar los equipos de trabajo. Fíjate que yo di clases en la Universidad de Galileo y ahí daba el curso de ética, de liderazgo y de trabajo en equipo. Y yo mismo me puse a estudiar, y tú sabes que el que enseña es el que más aprende. Porque va a preguntarle, y uno tiene que estar leyendo, investigando y poniendo en práctica. Entonces yo me di cuenta, creo que ya te lo mencioné, pero te lo voy a volver a mencionar, que yo aplico mucho lo que es la empatía. Uh-huh. Me interesa mucho cómo se siente la persona que está conmigo, me interesa que la persona se sienta bien, que se sienta atendida, que esa persona se sienta confortable, que eso mismo transmita hacia las otras personas y darle su área de confort. Mira, personas de mi edad, yo soy un hombre ya de 53 años de edad, todos los que somos 50 y tantos, pues ya nos consideramos, hablándolo en términos mexicanos, guatemaltecos y más o menos de esa parte de Latinoamérica, chavorrucos, eso es lo que se le llama. Entonces somos chavos, pero ya somos algo grandecitos. Entonces se le dice de esa manera. Nosotros estamos acostumbrados al trabajo duro. Yo fui hecho de que tenía que ir a estudiar, tenía que ir a hacer cosas a la casa, no había cable,
no había nada de tecnología, todo era jugar fútbol, ir a jugar a los barrancos, jugar béisbol. En ese tiempo estaba Abdón Rodríguez Sea, que era el que narraba béisbol. Es una cosa que uno recuerda con muchísimo cariño. Entonces yo vengo de esa época donde agarraba la manguera y de la propia manguera yo tomaba agua y no pasaba nada. Hoy en día uno agarra la manguera, toma agua, yo creo que se le cae a uno la lengua o algo pasa porque está contaminada el agua. Entonces venimos de épocas diferentes. Yo tengo 2 hijos. A mis hijos los tuve que criar de que no saludaran a los adultos. A mí me dijeron siempre se saluda a los adultos. En mi caso no, porque había de moda de que violaban niños, de que secuestraban niños, porque se empezó más la descomposición social. Entonces pienso que todo eso que viene desde casa ha hecho que las generaciones cambien. Entonces mi papá y mi mamá me dijeron, bueno, a los 18 años tienes que ir a trabajar. Entonces yo me fui a trabajar y yo me fui a estudiar. Me iba a estudiar en la Universidad de San Carlos en la mañana, de 7 de la mañana a 12. Salía corriendo con un par de chucos y me iba a las 2 de la tarde a trabajar a la zona 4, a una empresa que estaba ahí a la par de Pisos El Águila, hoy es 4 grados norte. Y entonces yo fui creado así, en camioneta y esto y lo otro. Hoy en día los jóvenes ya no son tanto de camionetas, algunos sí lo tienen que hacer. Entonces siento que ha habido más como protección de parte de los padres. Entonces esos niños de ahora que pasan a ser adultos y los contratamos en las empresas que son las generaciones de cristal, que es donde yo quiero llegar. Entonces uno a veces los trata como trataba a los amigos de la época que yo vengo. Y le decía, bueno, que te tenés que quedar y que tenemos que trabajar. Y decía, no, es que yo a las 5 me voy. Y no, porque mi papá me está esperando allá afuera. No, te tenés que quedar más tarde porque hay que terminar este trabajo. No, entonces yo mejor renuncio porque mi papi me dijo que él me mantiene. Y cosas por el estilo. Y se ofenden. Y dicen, no, entonces yo renuncio. Si me va bien, renuncia. Porque si me va mal, ya no los miro. Claro, y no les interesa. Lo que hago es conversar mucho con las personas. Si te has dado cuenta, yo soy mucho de llamar por teléfono. A mí eso del WhatsApp y Telegram me parece fabuloso. Estoy bien metido en eso, pero sigo llamando por teléfono. ¿Por qué? Porque me gusta la interacción humana. Entonces voy con la persona y le hablo. Voy con, por ejemplo, con el que trabaja conmigo, que se llama Antonio, y yo le hablo y hablamos muchísimo. O si no, por Zoom o por alguna plataforma, porque estamos en 2 ubicaciones diferentes. Y con los que están debajo de él, hago lo mismo. Yo cuando llego y paso lugar por lugar saludándolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira cómo está tu mami. ¿Y cómo está no sé quién? Y paso saludándolos. Entonces ellos sienten que uno les pone atención y les dice su nombre, porque es importante decirle su nombre, no solo entrar como que si no hay nadie y de una forma maleducada o prepotente. Entonces darle ese espacio de calidad humana a cada persona me ha ayudado a tener mejor relación con ellos. Otra de las cosas que vi es que yo antes a ellos los tenía en una bodega. Y ellos me decían, ay, qué feo la bodega, que nosotros no queremos aquí. Y porque es que mi papi dice que yo tengo que estar en una oficina y que yo no. Yo a donde me mandaran, porque vengo de esa época. Claro. Si voy a estar en una bodega, en la bodega. Si voy a estar en mi casa, voy a estar en mi casa. Si voy a estar en una oficina, así como esta linda oficina, pues voy a estar también contento. O sea, para mí no hay ningún problema, ellos no. Cuando se dio la oportunidad, movimos al área de los programadores de esa bodega, porque no había parqueo y era un problema. Los movimos a oficinas zona 4 en Campus Tech. Muy bonitas oficinas. Felices los jovencitos. Y fíjate que pasó algo. Cuando los moví el año pasado, llegaban más temprano. No, dejaron de renunciar. A ver, pues. Imagínate. Y cuando yo hablé con ellos, y es que estas oficinas están lindas y que no sé qué. Ahora no queremos usar escritorio. Perdón, uniforme. No queremos usar uniforme porque tenían su uniforme con el logotipo de la empresa y toda la cosa. Entonces vine yo y les dije, está bien, dejemos de usar uniforme. Ahora llevan las señoritas con sus blusitas de marca, sus saquitos y esto y lo otro. Y los jóvenes llegan con su ropita de marca y todo. Ahí están felices.
Es que como ahora ya me he visto como yo quiero, y como mi papi me dice, y que como siempre el papi, ¿no? Y ese tipo de cosas me ha ayudado a ir aprendiendo a través de los errores de cómo manejar a estas nuevas generaciones. Ahorita nos estamos enfrentando, no sé si te lo comenté, pero te lo voy a comentar ahora, que ahora los jóvenes ya no dicen, mire, y hay guardería de niños en el lugar donde voy a trabajar. No, ahora es pet friendly. Puedo llevar a mi mascota, puedo llevar a mi perrito, a mi gatito, a mi lorito. Si les decís que no, se ofenden. Entonces, no, pero es que yo no lo creía. Y entonces nosotros nos está tocando asimilar el hecho de que ahora los jóvenes o las mujeres jóvenes ya no están pensando en dónde llevar a los niños, que en mi época sí era, que las guarderías y que esto y que el otro. Entonces aceptarlos con el perrito, con el gatito que esté en el escritorio a la par de ellos en una oficina. Todo eso está cambiando y nos tenemos que acoplar. Claro. Pues sí, la verdad que muy, muy, muy interesante cómo manejas todo. Ya me imagino esas discusiones con tu jefe de, bueno, mira, ya no van a usar uniforme. Esa fue madreada para mí. Me la tuve que tragar. Claro, me imagino. Pero bueno, la flexibilidad, ¿verdad? La flexibilidad al cambio, que yo creo que viniendo de alguien de tecnología no es tan difícil, ¿verdad? Porque eso es lo que tú crees. Lo único crees. constante es el cambio, ¿no? Eso es lo que tú crees. Yo tengo compañeros de mi edad que esos son más tradicionales que saber que yo les digo, no, muchachos, digo, ustedes tienen que estar atentos al cambio. No, es que esos los patojos y que no sé qué. Entonces, no me había puesto a pensar lo que me dijiste. Tengo una mente joven. Y sí, yo me siento joven. Vuelvo a repetir, tengo 53 años de edad, pero yo no me siento de esa edad. Yo me siento mucho más joven de esa edad. Más joven que yo, que tengo 36 años. Pues, bueno, para ir cerrando un poquito, quisiera, antes de hacer el cierre, que te vamos a pedir un par de cositas, quisiera que nos dieras, para todo el público que nos está oyendo, que le cuentes un poquito qué tan importante es el implementador y la herramienta que vas a usar, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente dice, cuando yo llego, y no, fíjate que yo estoy contemplando hacer algo a la medida, ¿verdad? O mira, me voy a conseguir a alguien que está estudiando todavía en la U y él me va a implementar y es el mismo software que tú, digamos, ¿verdad? No es que eso sea completamente malo, pero ¿qué opinión tienes? O mira, con lo que me estás ofreciendo, contrato a 3 chatillos más que hagan Excel y tarde o temprano llego a lo mismo y me ahorro el licenciamiento, ¿verdad? Son comentarios que yo como account manager me topo en la calle. Obviamente, ¿y qué tips le darías a una empresa que está a punto? Por ejemplo, yo me encuentro a veces con compañías donde nos da un poquito de miedo entrar porque sabemos que no están 100% listas para una transformación digital. ¿Qué le dirías a esa gente que escucha este podcast para eso, ¿verdad? Para oír de la experiencia de la gente que nosotros sentamos aquí. ¿Y qué le dejarías en términos de lo que te digo? Uno, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el implementador? ¿Verdad? Nosotros a veces se dice muy fácil, pero todas las herramientas son buenas, pero tiene mucho que ver el éxito de esa transformación digital de lo que vayas a hacer, ¿verdad? Puede ser un ERP completo o puede ser un CRM, como tú dijiste. ¿Qué le dirías a esa gente? Y a la gente que... o al típico, ¿verdad? Yo soy el director de la empresa, yo no entiendo de tecnología y me voy a desligar o hagámoslo todo en Excel, ¿verdad? ¿Qué le dirías a esa mentalidad que es un poquito más como cerrada a las herramientas y también al que quiere hacerlo todo a la medida, ¿verdad? Son cosas que a nosotros nos topamos y que si yo lo digo, pues, ¿verdad? Tal vez creo que lo que tú nos puedes compartir, hasta yo estoy aprendiendo, como tú dices. Fíjate que eso que estás diciendo hasta está en los libros. Yo en la universidad doy un curso que se llama Ingeniería de Software.
Esa ingeniería de software es la que ve el ciclo de vida del software y ciclo de vida de un desarrollo e implementación de software. Entonces, y me estás describiendo al típico empresario guatemalteco. Eso es lo que me estás describiendo. Latino, te puedo decir. Y yo creo que sí, latino, que no es transnacional. Entonces, mira, aquí hay un tema. Cuando yo estuve trabajando en esa empresa transnacional, afortunadamente los dueños de esa empresa tuvieron esa visión y se asesoraron muy bien. Y ellos dijeron, vamos a hacer proyecto win to win. O sea, proyecto para ganar. ¿Sí? De parte de eso es que ellos entendieron que la metodología de las implementaciones de software es básico. Porque si tú no tienes una metodología para implementar en software, es como dar palos de ciego. Entonces estás dando palos de ciego y no sabes ni para dónde vas. Claro. Eso yo ya lo viví. Y entonces te digo, no, la metodología es básica. Ese ERP, que es el que yo conocí muy bien por casi 10 años, tiene una cosa que se llama Business Blueprint. Ese Business Blueprint es parte de la metodología de ellos, es que sacan una radiografía de la situación actual. Es como cuando tú vas con el médico y le dices al doctor, mira doctor, yo quiero ver cómo estoy. Entonces le mandan a uno todos los exámenes de laboratorio y esto y lo otro, y radiografías. En mi caso ya me mandan electrocardiograma y me mandan otras cosas que tú todavía no lo estás viendo. En el caso de los hombres, pues es un poco más serio. Un poco más serio, así es. Pero es lo mismo a nivel de empresa. Entonces, sacar una radiografía de la empresa y hacerle conciencia al dueño del negocio o al patrocinador o al ejecutivo de que es necesario sacar una radiografía de cómo está. Una vez saca la radiografía, él la tiene que ver y la tiene que entender. Entonces, cuando él la ve y la entiende, se asusta. Siempre es así, siempre. Porque él dice, yo no sabía qué. Yo no sabía qué. Él, chica, y se pega. ¿Y qué vamos a hacer? Ok, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Entonces viene la parte consultoría. Eso ni siquiera es la implementación del sistema. Claro. Entonces él viene y hace los cambios necesarios hacia qué es lo que va a hacer. Y nosotros, los de sistemas, les asesoramos y les decimos, para que el ERP sea fácil de introducirlo, podemos usar sus mejores prácticas o sus best practice, que se le llaman. Entonces, es donde uno los va orientando y los va orientando hacia que tomen ese ERP, porque esos ERPs vienen con mucha experiencia a nivel mundial. Claro. Entonces, esto que está haciendo esta empresa, que es un retail, que es un restaurante, que es un POS, que es lo que sea, eso en todo el mundo hay. Entonces alguien ya lo hizo, alguien ya se equivocó, entonces aquí se lo trae uno para que no se equivoque y le va a salir más barato. Va a salir más barato la metodología e implementarlo, que él lo haga con 3 jovencitos de la universidad que todavía no han salido, o que contrate a unos patojos chispudos que lo hagan todo en la excelencia, ¿verdad? Porque la excelencia es el uso desmedido del Excel, esa es la excelencia. El Excel. Ajá. Entonces, mi comentario es hacia los empresarios guatemaltecos. No se dejen llevar solo por los números, porque ellos se dejan llevar solo por los números. Ellos tienen que ver y trascender más allá de los números, porque el financiero generalmente mira números. Y él mira qué es lo más barato y qué es lo más beneficioso a nivel de números. Pero tiene que no dejar de ver los números, pero también de ver los beneficios de la organización, y tiene que aplicar la empatía con toda la demás gente para buscar lo mejor para la empresa. Y parte de eso es eso, la metodología. La metodología es básica, el consultor es básico, porque el consultor, como lo dije al principio, tiene que ser el especialista del área. Si estamos hablando del área de finanzas, tiene que ser un financiero, no hay más. Yo de sistemas, ir a hacer finanzas, yo lo hago mal, porque ese no es mi especialidad, pero el financiero no sí. Claro. Entonces, bueno, cuando hablas de solo voy a hacer la aclaración de la metodología, hablas del implementador, ¿verdad? Perdón. Sí, entonces el tema es que la metodología es importante. El que implementa, o sea, el consultor, como bien lo mencionaste, es muy importante también que sea experimentado, que tenga mucho conocimiento y que se maneje una inteligencia emocional. Mira, aquí es muy importante que el implementador no se enoje, claro, como el de las inolvidables.
no se enoje. Entonces, no se tiene que enojar, sino tiene que ser tolerante, tiene que ser paciente, tiene que manejar la inteligencia emocional para venir, y va con la premisa de que el usuario no sabe lo que quiere. Si él va con la premisa, entonces sabe que lo tiene que ir moldeando hasta que llega al punto donde tiene que llegar. Entonces, eso es paciencia y eso es dinero también. Entonces, eso sería lo que yo te diría para los clientes potenciales que tengan ustedes, que los escuchen. Ustedes tienen mucho conocimiento, que escuchen a sus clientes. Que vayan y con otros clientes les digan, mira cómo me fue con esta empresa, y seguro les va a decir, mira, gracias a que esta gente nos hizo este trabajo, nosotros estamos mejor ahora. Ahora todo está más automatizado y los costos bajaron. Y cuando se le dice los costos bajaron, eso llama mucho la atención. Abren los ojos. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, gracias por tu tiempo. Quisiera que nos dejaras un libro que nos puedas recomendar, ¿verdad? Para los que queremos seguir aprendiendo, que te ha servido y que nos recomiendas. Y te robé ya una de las frases, ¿verdad? Pero otra frase que nos puedas recomendar que sea como los gringos dicen como tu grit o como tu push, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que decías el trabajo duro, a mí me gusta mucho uno que es como hard work pays off, ¿verdad? Como el trabajo duro siempre paga, ¿verdad? Una frase de ese tipo que nos puedas dejar. Ok, con el libro. Fíjate que a mí me gusta mucho leer libros de temas de liderazgo, trabajo en equipo, porque es parte de lo que hago. No solo hago sistemas y eso, sino trabajo mucho con la gente. Hay un libro que yo desde hace años leí y creo que es vigente, porque en aquel momento era vigente y hoy también es vigente. El libro tiene un nombre curioso porque se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Ese seguramente lo leíste. Pero si lo lees hoy, lo vas a acoplar a hoy y vas a decir, wow, entonces ya se me va a acabar mi queso, tengo que seguir buscando el queso. Toda la vida lo vas a buscar. Yo tengo más de 25 años de estar buscando mi queso, porque ya sé que el que tengo se me va a acabar. Seguro se me va a acabar. Entonces, esa parte te digo. Una frase, mira, inclusive así me pusieron de apodo por la frase. Lección aprendida. Fíjate que es importante que cuando una persona que trabaja contigo se equivoca, porque somos humanos. O sea, de ahí, si partimos que somos humanos, siempre nos vamos a equivocar. No existe la perfección. Entonces yo le digo a la persona, le digo, mira, ¿y qué pasó? No, mira, es que yo me confundí. Honestamente, yo me confundí. Ok, le digo. Entonces esto es lección aprendida. Como lección aprendida no se te tiene que olvidar, entonces no la debes de volver a cometer. Sí, lección aprendida. Nice. Me gustó mucho. Bueno, Juan Carlos, nos despedimos. Gracias por tu tiempo y esta es tu casa. Gracias, Juan Luis. Muy amable. Bueno, a todos nuestros invitados, gracias y espero que nos sigan escuchando en su podcast favorito, CFO Digital.